Con 21 diputados en las Cortes de Aragón, el Partido Popular es la formación mayoritaria del Parlamento y el de la oposición. Desde el pasado mes de noviembre cuenta con una nueva portavoz en el Parlamento Regional, Mar Vaquero, en sustitución de Roberto Bermúdez de Castro, tras su salto a la política nacional. Encargada de dar continuidad a la labor desarrollada por esta formación, lamenta firma el sonrojo por el espectáculo entre la izquierda. Dice incapaz de llegar a un acuerdo para los presupuestos de la comunidad. El Partido Popular ha dicho no al borrador presentado por el Ejecutivo de Lambán. Señalan que si antes tendían una mano a la negociación con las cifras presentadas, el PP votará radicalmente en contra. Meses antes, en el debate de la comunidad, los populares habían ofrecido al Gobierno de Aragón un doble pacto en materia de política social y vertebración del territorio para evitar confrontaciones. Ahora afirman que si no hay presupuestos, plantearán de manera formal su modelo con prioridades como la reactivación económica, aumento de la inversión y una mejor gestión de los servicios públicos. Por ello, se definen como un partido que aporta responsabilidad y que busca la estabilidad. Y ante las últimas citas políticas como la conferencia de presidentes, cuestionan el escepticismo mostrado por Lambán y denuncian la inacción del actual gobierno autonómico para alcanzar acuerdos en cuestiones vitales para Aragón, como la financiación autonómica. Bueno, de todos estos asuntos y en el actual contexto hablamos esta mañana con la portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, y ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. Buenos días, Pablo. Buenos días, Pilar. Muy buenos días a todos. Y en la agenda parlamentaria también la petición del Partido Popular de que comparezca el presidente Lambán en un pleno extraordinario para explicar la conferencia de presidentes. Una cita que se podría celebrar este próximo jueves. Un montón de argumentos sobre la mesa para saludar ya a nuestra invitada, Mar Vaquero. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias. 2 meses ya al frente de la portavocía, en un momento en el que la situación en Aragón por lo menos es compleja, ¿no? Por lo menos es inestable, ¿no?, ante la ausencia del principal proyecto que en estos momentos deberíamos estar ya debatiendo en las Cortes. Es más, incluso debería estar aprobado como son los presupuestos para 2017, donde en enero, el 1 de enero, volvimos a la salida de casilla del 2016, ¿no?, con la misma con el mismo proyecto presupuestario que ya demostró ser insuficiente para atender a las principales necesidades de nuestra comunidad autónoma. ¿Está contenta, está satisfecha en la portavocía en estos 2 meses? Bueno, la verdad es que hasta ahora había sido portavoz adjunta junto con María Norós, y había habido la posibilidad de desarrollar ya un trabajo. Es una labor de continuidad y desde luego pues contando con un equipo de diputados experimentados y muy volcados en su trabajo, pues es todo mucho más fácil. O sea que sí, está satisfactorio hasta ahora el trabajo. Hacía referencia a los presupuestos. Nada se mueve en relación con las cifras para este ejercicio en el que ya estamos sumergidos. Pues nada se mueve. Lo que vemos es un continuo espectáculo de reproches, casi de persecuciones, de persuasiones, de mensajes vía Twitter, vía Telegram, pero el principal proyecto que tendría que estar en estos momentos fijando el escenario en el que se tiene que desarrollar pues la actividad económica, la creación de empleo, la inversión, en definitiva, pues atender a las demandas de los aragoneses, en estos momentos no está en las Cortes ni está tampoco en la sociedad aragonesa. ¿Y por qué cree usted que se ha llegado a esta situación? Pues por una situación de total inestabilidad y debilidad del gobierno del señor Lambán. Nosotros ya lo dijimos al inicio de la legislatura. Era un gobierno que se formaba con 18 diputados del Partido Socialista sin ningún acuerdo de gobernabilidad, y todo apuntaba a la debilidad que a lo largo de estos 18 meses hemos estado viendo con continuos desencuentros. Además, la falta de cumplimiento de los pactos a los que se llegó, que no garantizaban, como digo, sobre todo con estabilidad el gobierno de Aragón, ha dado lugar a una situación de aislamiento. El señor Lambán en estos momentos tiene una absoluta falta de confianza, tanto de los partidos que en su día le apoyaron, pero también es una falta de confianza que se ha instalado ya en la sociedad aragonesa, que pues, es fácil que cualquier aragonés pueda pensar en manos de quién estamos, con un continuo enfrentamiento y sin ningún tipo de proyecto económico, social, pues para atender a esas demandas y para, sobre todo, también garantizar aquella ficción que en su investidura presentó para todos los aragoneses. No hay proyecto de presupuestos porque no han entrado todavía en la tramitación parlamentaria. Sí que se conoce un borrador. ¿Cuál es la opinión que tiene el Partido Popular en relación con el borrador que se presentó en su día? Bueno, yo creo que no es ni borrador, ¿no?, porque unas macrocifras presentadas en unos PowerPoint casi es hasta una tomadura de pelo, de ello que no se haya avanzado tampoco nada a raíz de ese borrador. Son cifras en las que se ve claramente que existen todavía deficiencias presupuestarias, no se atienden las necesidades en materia
materia de infraestructuras sanitarias, en materia de infraestructuras educativas. Sigue sin apoyarse la actividad económica, que creemos que es fundamental para apoyar la creación de empleo, y a partir de la creación de empleo crear recursos, crear todos aquellos mecanismos necesarios para que realmente se puedan mejorar esos servicios públicos, y es de lo que carece y de lo que adolece estas fichas, este PowerPoint que se ha llamado, y que desde luego pues ha demostrado poca seriedad por parte del Gobierno en la forma de presentar esos presupuestos. Ni lo consideramos borrador, son unas meras cifras orientativas que no han conseguido tampoco arrastrar así a ninguno de sus socios para sentarse a hablar, y ahora tenemos que esperar a ver cuál va a ser el próximo capítulo de este espectáculo, que realmente la verdad es que para nosotros nos parece bochornoso. Sobre lo mucho, lo poco que se sabe en relación con los presupuestos, de momento oposición frontal por parte de su formación. Sí, desde luego ya lo hemos dicho desde un primer momento. Nosotros en el mes de noviembre, ante el vacío de la izquierda de ese proyecto presupuestario que tenía que haber estado ya en las Cortes y que se tenía que haber debatido a finales de año y que tendríamos que haber empezado el 2017 con él, presentamos nuestras prioridades presupuestarias, que principalmente iban dirigidas a 3 ejes, que era el apoyo y la reactivación de la actividad económica, mayor inversión para que actuara también de palanca, sobre todo en el territorio, ¿no?, con ese problema que hablamos muchas veces ya de la despoblación y la necesidad de vertebrar nuestra comunidad autónoma, y luego también una generación de recursos para mejorar los servicios públicos, ¿no?, el estado y el modelo de bienestar que tenemos en Aragón. Nuestras prioridades presupuestarias fueron presentadas ante ese vacío de la izquierda. Creemos que los aragoneses no tienen por qué pagar el proyecto de este gobierno de izquierdas, y hasta entonces, pues lógicamente no hemos recibido tampoco nada al respecto. Lo que sabemos es que el gobierno sigue totalmente paralizado, sigue bloqueando esos presupuestos, y el Partido Popular no va a apoyar unos presupuestos que no contemplen estas prioridades presupuestarias, y sobre todo una condición sine qua non a nuestro proyecto para Aragón, que es la bajada de impuestos que los aragoneses tuvieron que soportar en el pasado ejercicio, y que en estos momentos tampoco sabemos dónde ha ido ni para qué ha servido esa subida de impuestos, porque tampoco notamos lógicamente una mejora en la prestación de los servicios. Le voy a poner encima de la mesa otra visión de lo que está ocurriendo con los presupuestos. Hace una semana teníamos aquí al responsable de Podemos en Aragón, y decía que no se fían del PSOE porque los socios del Partido Socialista en el Parlamento Regional es el Partido Popular, porque en cuanto puede acuerda modificaciones presupuestarias para hacer que los presupuestos viren a la derecha. Esa es la razón que argumentan desde Podemos para, como mucho, abstenerse en caso de que se admitan alguna de sus propuestas. Ante este análisis de la situación, ¿qué es lo que opina el Partido Popular? ¿Qué es lo que opina Mar Vaquero? Bueno, Podemos en estos momentos está envuelto también en esa ceremonia de la confusión, donde también necesitan forzar excusas para justificar por qué no ahora, en este momento, apoyan al Gobierno. Lo hicieron, ellos fueron quienes realmente facilitaran que el señor Lambán fuera presidente, asumieron un pacto simplemente para la investidura que luego han reiteradamente denunciado, siguieron con un nuevo pacto, el pacto del sillón, que nosotros hemos dicho, un intercambio, el sillón de la presidencia por el sillón de las Cortes de Aragón, y tampoco ha servido para dar estabilidad política. Desde luego, el señor Lambán es presidente de Aragón porque Podemos apoyó al señor Lambán. Los presupuestos del 2016, que han sido insuficientes y que han supuesto que Aragón no crezca por encima de la media nacional como lo venía haciendo, que no cree el empleo que se está creando en el resto de España, en definitiva, que cree desigualdad con respecto al resto de los españoles, ha sido un presupuesto que apoyó Podemos. Ahora está en la tesitura de qué hacer con el presupuesto de 2017, y sabemos que hasta que no pase el del Congreso de Vistalegre probablemente no digan nada, pero tiene la política económica que se está llevando a cabo en Aragón, y que ha supuesto, como digo, una clara desigualdad y un perjuicio para los aragoneses, tiene unos cooperadores necesarios, y son Podemos. Nos parece pueril ese tipo de excusas, pero en definitiva, pues bueno, ellos son los que tienen ahora que tomar la decisión de qué van a hacer con los presupuestos del 2017, porque el señor Lambán solo quiere pactar los presupuestos con los grupos de la izquierda, sigue empeñado en dividir a la sociedad, y Podemos tendrá que decantarse por una cosa u otra. Nosotros seguimos diciendo que al final creemos que Podemos tragará, como lo hizo ya en el anterior ejercicio, y que habrá presupuestos con Podemos. Esa es la salida que adivina de la situación en la que estamos en estos momentos. Bueno, esa es la situación más previsible, porque viene siendo un poco la dinámica que utiliza este grupo, pero bueno, en cualquier caso, sí hay que tener en cuenta otra serie de combinaciones. La responsabilidad única y exclusiva es del señor Lambán, pues para que realmente primero pregunte por cuál es la confianza
que tiene en la Cámara, de los grupos con los que tiene que sacar adelante los presupuestos, y él tendrá que tomar la decisión de qué hacer ante una situación de bloqueo indefinido. En el contexto nacional sí que hay cierto acercamiento del Partido Socialista, Partido Popular, para intentar avanzar en la situación del país. ¿Se han planteado explorar una posibilidad de estas características en Aragón? Bueno, pues es que la iniciativa tiene que partir de quien tiene la responsabilidad de gobierno. La diferencia es que en el gobierno de España hay un partido, un gobierno responsable que, aunque ganó las elecciones, a diferencia del que el señor Lambán, que perdió aquí las elecciones, también está en minoría y está abierto a la negociación, a la búsqueda de acuerdos, pues para buscar realmente la viabilidad del gobierno de España. Esa es la diferencia. El señor Lambán está empeñado en hablar solamente con una parte de la sociedad aragonesa, no está excluyendo a una parte de la sociedad aragonesa que está representada por los otros grupos que conformamos el bloque de la oposición en el Parlamento aragonés, y el señor Rajoy está dispuesto a hablar con todos los grupos políticos. De ahí que ha habido importantes acuerdos que se han llevado adelante con el Partido Socialista, y además esto actúa como excusa, ¿no?, para que Podemos aquí juegue el papel que está jugando. Pero en definitiva yo creo que este fracaso de la izquierda, esta incapacidad para llegar a acuerdos, quienes están pagando las consecuencias son claramente los aragoneses. Por lo tanto nos encontramos ante dos irresponsables. Los presupuestos están prorrogados, de hecho, desde el pasado día 1 de enero. ¿Hasta cuándo se puede mantener esta situación? Pues nosotros decimos lo mismo. El señor Lambán es quien tiene que tomar la decisión. El Partido Popular es el partido que ganó las elecciones, tiene 21 diputados, ha presentado cuáles son sus prioridades presupuestarias, el modelo que nosotros creemos que puede contribuir al crecimiento de Aragón, y el señor Lambán es quien está obligado a traer estos presupuestos. No se atreve a traer esos presupuestos. Nosotros ya dijimos que lo importante no era solo traer unas cifras, sino además que fueran unos presupuestos, la calidad en sí de los presupuestos, y hasta ahora lo que hemos visto han sido esas fichas, esos PowerPoint. Ahora parece ser que lo avisó, informó de ello el portavoz, que se iban a traer también unos presupuestos. Parece ser que este fin de semana se han estado grabando, que solamente se le iban a entregar al grupo de Podemos como si fuera un códice secreto, pero bueno, teniendo en cuenta la alergia que tiene Podemos a cualquier complicidad con el Partido Socialista en estos momentos, probablemente sean públicos y los podamos conocer todos al minuto siguiente de haberse los presentados. Y bueno, en esa tesitura estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar. ¿Y hay hueco para presentar, por ejemplo, una moción de censura? Pues la verdad es que para una moción de censura hay que, además de tener un candidato, pues el señor Lambán, pues lógicamente tiene que plantearse también muchas otras cosas. Nosotros como grupo mayoritario ya decidimos que no teníamos el apoyo necesario para gobernar, por eso nos quedamos en la oposición, y en cualquier caso, pues como digo, la decisión de desbloquear esta situación pues le corresponde única y exclusivamente al presidente. El Partido Popular, si esa es la pregunta, no se plantea presentar ninguna moción de censura. En este análisis que estamos haciendo de la situación de los presupuestos en las Cortes, yo no sé si tiene también una imagen refleja en el Ayuntamiento de Zaragoza. No sé si usted considera que la situación por la que atraviesa el Ayuntamiento de Zaragoza también puede ser consecuencia de lo que se vive a nivel autonómico. Bueno, pues lógicamente son dos partidos que están combinados de forma distinta en las responsabilidades de gobierno. A veces pudiera parecer que ha habido cierta vinculación, pero en estos momentos, bueno, pues tenemos dos claros modelos en los que dos instituciones, las dos instituciones con gran peso en nuestra comunidad autónoma, son incapaces de llevar a cabo ningún proyecto, pues tanto para los zaragozanos como para el conjunto de los aragoneses. En definitiva, viene a ser una vez más un ejemplo del vacío de estos grupos, de estos gobiernos, y del fracaso del grupo de los grupos de izquierda que han querido gobernar sin tener una mayoría social que garantizara la estabilidad de sus gobiernos. Por lo tanto, como digo, son dos claros ejemplos de fracaso, y yo creo que vincular a los intereses partidistas la prosperidad y el bienestar de los aragoneses y de los aragozanos es cuanto menos una irresponsabilidad. A lo largo de esta legislatura, el Partido Popular ha tendido la mano al Partido Socialista para intentar llegar a acuerdos en los grandes temas de la comunidad. Estamos hablando de cuestiones sociales, vertebración del territorio. ¿Esa oferta sigue sobre la mesa, o la situación que ha generado los presupuestos hace que el Partido Popular se replantee ese tender la mano? Nosotros ya lo dijimos, no vamos a apoyar unos presupuestos del Partido Socialista, ni siquiera ni que lleven incorporadas unas condiciones de Podemos. Lo dijimos claramente, la abstención de Podemos no garantizaba la aprobación de los presupuestos, por lo tanto la situación de bloqueo, en el mejor de los casos de la oferta que le hace Podemos, no garantiza que la comunidad autónoma tenga los presupuestos, y el Partido Popular no va a apoyar este modelo de presupuestos para el conjunto de los aragoneses. En este caso,
el gobierno, o sea, el Partido Popular hizo una serie de propuestas relacionadas con las prioridades presupuestarias, pero no hemos hecho ninguna oferta. Es que creemos que la iniciativa la tiene que tomar el Partido Socialista. El Partido Popular siempre ha demostrado responsabilidad. Es verdad que ha ayudado a desbloquear algunas partidas presupuestarias, pero que estaban muy ligadas a lo que nosotros consideramos que era nuestro modelo, que era la libertad en la educación. Fue con la concertada, fue con la justicia gratuita en temas efectivamente sociales, fue con la prestación de servicios en el territorio, porque creemos que es fundamental para lograr esa cohesión social de todos los aragoneses, contribuir a dotar a las entidades locales de los recursos necesarios, pero lo que no vamos a hacer es ofrecernos al señor Lambán cuando está rechazando a una mayoría social que consideramos que, de la misma manera que el resto de los aragoneses, ese resto de los aragoneses que se supone que es para el que está gobernando el señor Lambán, también han tenido que soportar unos duros años de crisis, también han contribuido al crecimiento de la comunidad aragonesa y que forman parte de la sociedad. Nosotros no excluimos a nadie, pero no vamos a apoyar los presupuestos del Partido Socialista. Si el señor Lambán quiere llamar al Partido Popular, lógicamente nunca nos hemos negado a sentarnos a hablar, pero tendrá que ser con una serie de condiciones que son esas prioridades que presentamos y que fundamentalmente es la bajada de impuestos, el apoyo a la actividad económica y la creación de empleo, a la inversión y sobre todo a la mejora de los servicios públicos. Posiblemente este próximo jueves hay un pleno extraordinario en un mes en el que no se suelen celebrar porque no hay una actividad ordinaria en el Parlamento Regional, a petición del Partido Popular, para que comparezca el presidente Lambán y dé explicaciones sobre la conferencia de presidentes que se celebró hace unos días. ¿Por qué han solicitado esta comparecencia del presidente de la comunidad? Bueno, en primer lugar porque es una reunión útil a la que ya fuimos convocados para ser informados por el señor presidente una semana antes, y creemos que efectivamente con este vacío y no teniendo a la vista ninguna otra comparecencia ni ocasión para preguntarlo, pues el presidente debe comparecer para explicarnos cuáles han sido las aportaciones que ha hecho como embajador de los aragoneses en esa reunión. La verdad es que resulta cuanto menos desconcertante que en una reunión que se ha valorado muy positivamente por todos los participantes de las 15 comunidades autónomas, por el propio Gobierno, una reunión útil a la que se ha acudido con un carácter constructivo. Nos ha sorprendido ese escepticismo del señor Lambán, que en definitiva creemos que no parte sino de la propia inseguridad y debilidad con la que acude a esa conferencia. Ahí se han tratado temas importantísimos para Aragón. Incluso en las reuniones previas el propio consejero de Presidencia reconocía que eran temas fundamentales para Aragón, en los que se necesitaba pues armonizar con el resto de comunidades autónomas para reforzar el estado de las autonomías, en el que creemos, y la necesidad también del modelo de país, el sostenimiento del estado de bienestar, y creemos que es muy importante que se acuda reforzado, que se acuda con aportaciones y que se contribuya positivamente a ese modelo de bienestar que es el que en estos momentos pues bueno, tenemos que garantizar su sostenibilidad, y esperamos que el señor Lambán nos lo explique. ¿Y con qué talante considera que se debe acudir a la bilateral, que presumiblemente también se celebrará antes de la Semana Santa, una bilateral entre el Gobierno central y la comunidad autónoma para despachar, ¿no? Cuestiones también fundamentales para bueno, en la todos? anterior legislatura se celebró también esta bilateral y creemos que son temas ya más concretos y más relacionados con las singularidades y las necesidades de Aragón. La conferencia de presidentes es una reunión multilateral para hablar de problemas estructurales que afectan a todos los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que vivan, y la bilateral, desde luego, hay ya unas fechas posibles que se están barajando para celebrar antes del verano, y bueno, pues esperamos que lógicamente de la misma manera se acuda con la necesidad de hacer aportaciones y solucionar aquí problemas. Pero sí que ahí el señor Lambán tendrá que volver a demostrar esa altura de miras, esa generosidad y tener en cuenta sobre todo los intereses de los aragoneses. Hasta ahora hemos visto a un señor Lambán que continuamente está intentando romper puentes con Madrid, tratando de buscar un enemigo, y creemos que con el Gobierno de España tiene que existir unos compromisos de atender a las necesidades de los aragoneses, pero para ello hay que cambiar un poco el talante y sobre todo, como digo, demostrar que un presidente de Aragón está a la altura de defender los intereses de todos los aragoneses. Y eso no se hace rompiendo puentes ni mostrando continuamente recelos y poner en la nevera, por así decirlo, a las intenciones del Gobierno de España. Mar Vaquero, hablando de talantes, ¿con qué talante, con qué espíritu afronta el Partido Popular su calendario de congresos?
Bueno, yo creo que en estos momentos somos un oasis, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta las situaciones pues tan discrepantes que existen en otros partidos de cara a sus citas congresuales. El Partido Popular acude al Congreso Nacional, yo creo que con muchísima solvencia. Va a ser un congreso tranquilo, no tenemos ningún tipo de crisis de identidad como está pasando con otros partidos, hay un claro liderazgo y sobre todo yo creo que el dato de que se hayan presentado más de 4.000 enmiendas enriquece el debate, tiene que ser un congreso y una oportunidad para que el proyecto del Partido Popular, que es el proyecto del partido más votado y con más apoyos, salga de aquí reforzado. Y por ello creo que, bueno, sobre todo que acudimos con tranquilidad y con el ánimo de salir reforzado este proyecto político. Decía que hay un líder claro, con lo cual no se contempla la posibilidad de primarias como invitan a hacer Madrid o Valencia. Bueno, hay enmiendas que se han presentado por parte sobre todo de la Comunidad de Madrid y de Valencia para esas primarias, pero hay una propuesta también oficial en la ponencia de estatutos donde pues se recoge cuál es el espíritu y cuál es la voluntad también y el modelo que queremos para el Partido Popular, y yo creo que está bien. Se permite por un lado la participación directa del afiliado a través de un voto directo y además una segunda vuelta para la elección del líder, en el que se acude a los congresos vía compromisarios. Yo creo que es un modelo totalmente que se corresponde con el espíritu del Partido Popular, y por lo tanto, ahora que se habla tanto de primarias, tampoco creemos que es un sistema que haya servido para fortalecer a los partidos. En muchos casos ha fracasado y no tenemos por qué adoptar sistemas que no han funcionado. Las primarias, pues bueno, ha habido partidos que han elegido a sus líderes por primarias y que luego han sido depuestos por la propia dirección. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir nuestro camino, que es el que nos ha llevado a ser un partido unido, cohesionado y con una clara voluntad y con ser un partido de gobierno, ¿no? Que es lo que espera cualquier partido y proyecto político. Después del Congreso Nacional, el Congreso Regional, claro, si le pregunto quién puede ser el relevo de Luisa Fernanda Ruiz, seguro que no me va a contestar, ¿no? Pues no, porque yo tampoco lo sé. En estos momentos pero no hay bueno, nadie. Hay un nombre que suena mucho, ¿no? Que hay está un nombre sobre que la suena mesa, mucho, pero no se ha postulado todavía y, bueno, en cualquier caso tiene que reunir una serie de cualidades. Yo creo que tenemos líderes en el Partido Popular de Aragón para llevarlo a cabo, mucho compromiso, también mucho espíritu de partido, la voluntad de seguir haciendo grande este partido y sobre todo continuar con esa unidad y con esa cohesión que tenemos que reconocer que la actual presidenta Luisa Fernanda Ruiz ha conseguido pues llevar al Partido Popular a un momento álgido en el que ha obtenido unos buenísimos resultados en todas y cada una de las ocasiones en las que se ha presentado a las elecciones, y yo creo que eso a reconocerlo. Y además estoy convencida que quien vaya a ser el próximo líder del Partido Popular también lo va a hacer igual, y además va a estar muy respaldado, no tengo ninguna duda, pero tendremos que esperar a que ese paso lo dé a quien le corresponde y quien desea asumir este compromiso. Pues esperaremos. Mar Vaquero, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Regional, muchas gracias por acompañarnos.